La escuela sabática edifica la fe y la hace práctica a través del estudio diario de las Sagradas Escrituras. Bienvenidos a la lección de la escuela sabática en el territorio de Nueva Jersey. Bienvenidos nuevamente. ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran en el lugar donde están en este momento? Sean bienvenidos nuevamente al programa del repaso de la lección, como cada trimestre, ¿verdad? Lo hacemos. Estamos aquí contentos de poder compartir con ustedes una semana más de este estudio. Vamos a estudiar la lección número 5, Milagros alrededor del lago, para el sábado 3 de agosto. Así que queremos darle una cordial y sincera bienvenida. Gracias por tomar el tiempo, por estar con nosotros, por acompañarnos, porque sé que ustedes con cariño nos ven, comparten este mensaje y sé que también de alguna forma u otra pues aprenden y recuerdan el tema de la lección que tratamos cada semana. Este trimestre, como ya bien sabemos, estamos hablando acerca del libro de Marcos. Y esta semana vamos, como lo dije, la lección número 5, que va a hablar acerca de los milagros de Jesús alrededor del lago. Y bueno, como siempre lo decimos, auspiciado por la conferencia de New Jersey, pedimos que puedan compartir este mensaje, puedan compartir este video para que muchos puedan también beneficiarse de este estudio de la lección. En esta mañana o tarde o noche, dependiendo a qué hora nos estés viendo, nos acompaña el pastor Albert Pérez, el pastor Daniel González, como cada semana lo han hecho, y queremos darle una cordial y sincera bienvenida a ellos también y agradecerles por el tiempo que sacan y pueden estar con nosotros. Pastor Daniel, bienvenido. Gracias, querido Pastor Federico, Pastor Albert, un saludo para ti también, para todos nuestros hermanos de iglesia y amigos que en cualquier parte del mundo y por las diferentes plataformas puede ver este programa que con cariño, como dice el Pastor Federico, realizamos cada semana. Gracias, Pastor. Pastor Albert, bienvenido también a este programa. Saludos, pastores, compañeros. Qué bueno estar ya en otra lección más. Avanzamos y qué bueno avanzar con nuestros hermanos allí que sintonizan este programa. Oye, ya en 2 semanas más, ya estamos a mitad de trimestre, el tiempo vuela, estamos en la Sí. lección número 5, en la lección número 5. Bueno, dejamos las parábolas atrás, la lección de la semana pasada, estuvimos hablando específicamente de 5 parábolas y ahora nos vamos a introducir en los milagros de Jesús, y el texto bíblico o el versículo para memorizar se encuentra allí en el libro de Marcos, el capítulo número 5, verso 19, que dice: pero Jesús no le permitió, sino que le dijo: vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntale las grandes cosas que el Señor ha hecho contigo y cómo tuve compasión de ti. Esto forma parte de uno de los milagros que vamos a estar estudiando en esta semana. Así que bueno, vamos a pedirle al pastor Daniel que nos pueda dar una introducción de esta semana, ¿verdad? Antes de poder hablar de cada uno de esos milagros, pueda introducirnos la lección de esta semana. Pastor Daniel. Con mucho gusto, Pastor. Saludos nuevamente a todos, queridos hermanos. Si usted tiene una Biblia, pudiera ir a la parte trasera de su Biblia. Allí encuentra algunos mapas y en casi todas las Biblias aparecen diferentes mapas. Este es uno de ellos, donde está el ministerio de Jesús. Y usted puede ver en esos mapas dos grandes masas de agua, ¿no? El mar muerto, y está aquí arribita el famoso mar de Galilea. Se ve pequeñito aquí, parece el mapa de Sudamérica. Y cuando uno habla del mar de Galilea, no era un mar, era un lago. De hecho, es la mayor fuente de agua dulce de esa región. Podemos hablar mucho de ese lago porque el lago es bien interesante también, es bastante grande. Tengo por aquí unos datos: 64 millas cuadradas tiene el lago, tiene en el sentido norte-sur unos 21 kilómetros, más o menos unas 13 millas, y de ancho este a oeste tiene unas 7 millas, unos 11 kilómetros, y su mayor profundidad está en la parte noreste
donde puede llegar a tener una profundidad de 157 pies, unos 48 metros de profundidad. Ahora, ¿por qué el título Milagros alrededor del lago? Primero, para introducir, deberíamos decir que lo que vamos a hacer hoy es volver a la lección número 1, cuando vimos cómo es los días de Jesús, cómo es de activo el ministerio de Jesús y cómo los milagros, así parte el libro de Marcos, ¿no? Hablando inmediatamente de los milagros de Jesús. Vamos a ver muchos milagros, pero 5 específica y grandemente aquí en esta lección de esta semana. Vamos a recorrer el lago del norte hasta el sur, del sur al norte, y vamos a ir atravesándolo porque era el medio por donde muchos se transportaban de manera más rápida para llegar de una orilla a otra. Es bueno mencionar esto del día de Jesús, ¿no? Y ampliado ahora, porque en las primeras lecciones estuvimos viendo casos donde Jesús entra a una sinagoga. Ahora tenemos en esta lección también el caso donde Jesús sana a una persona relacionada con la sinagoga, un jefe de la sinagoga. Como Jesús también en la sinagoga allá liberó a un endemoniado. Aquí vamos a ver también una dramática situación con un endemoniado. Ahora, ¿por qué milagros alrededor del lago? Estaba analizando que básicamente la semana pasada estuvimos estudiando el capítulo 3 y 4 y ahora vamos a estudiar básicamente el capítulo 5 y 6, pero arrancando en el capítulo 4, en la parte final, nosotros vemos ahí el relato de cómo el Señor Jesucristo calma la tempestad. Es decir, el capítulo 4 termina en el lago, termina con Jesús calmando la tempestad, hablándole a los vientos. Y en el capítulo 6 nosotros encontramos que termina también el capítulo 6 en el lago, con Jesús caminando sobre las aguas del lago. Y todos estos relatos ocurren justamente alrededor del lago. Por eso es interesante, ¿no? Los milagros que ocurren alrededor del lago. Vale la pena decir también, a manera de introducción, que vamos a encontrar que el ministerio de Jesús estuvo centrado justamente en esa parte de Galilea. Y menciono esto porque más adelante vamos a estudiar que hubo momentos en donde Jesús también fue rechazado en su ministerio. Y no fue precisamente ahí, en el mar de Galilea. Así que tenemos una lección muy interesante por delante, compañeros. Muchas gracias, pastor, entonces por darnos la introducción, ¿verdad? Allí a la lección, nos explicó por qué el título de la lección, ¿verdad? Milagro alrededor del lago, y nos habló pues parte de este lago. Ahora, el primer milagro sucede ahí en el lago, ahí en Marcos capítulo número 4, cuando vamos allí y leemos los versículos 35 al 41, es cuando sucede el primer milagro, perdón, en el lago. Y bueno, quisiera pedirle al pastor Albert que nos pudiera hablar un poquitico acerca de este milagro, pero principalmente, aparte de hablar del milagro, ¿qué podemos aprender para nosotros a nuestra vida espiritual el día de hoy? Claro que sí, pastor. Después de un día cansado del ministerio de Jesús, estaban ya en la iniciativa donde se montan a la barca para ir al otro lado del lago, como el pastor manifestó. Era el lago, agua dulce, no era un mar, como algunos pretendemos cuando leemos esa porción bíblica. Así que Jesús emprende junto a sus discípulos cruzar a la otra orilla o ribera del lago. Ahora, sorprendentemente, en su cansancio, pues Jesús cae dormido. Yo no sé si ustedes, compañeros, claro que estoy seguro de esos días cansados después de esos sábados cuando salimos temprano por la mañana y empezamos en la escuela sabática, el culto divino, y hay presentación de niños, o hay Santa Cena, y hay bautismo, y en la tarde tenemos seminario, y después A los juegos sociales, y pastor. luego sociales. Un sábado como lo son los nuestros mayormente, un día cansadísimo en el ministerio. Jesús inmediatamente en la barca se queda dormido, como cuando algunos de nosotros llegamos a casa, nos sentamos en el sofá y ahí simplemente caemos de cansancio. Es justo lo que le ocurre a Jesús. Y durante esa transición comienza específicamente una gran tormenta y Jesús provoca un milagro. Ahora, antes de hablar del milagro, aquí, según el escritor,
estamos viendo específicamente una armonía de patrón de una teofanía. ¿Qué es una teofanía, pastor oyentes? Pues una teofanía es la manifestación de una aparición de Dios o de ángeles a los seres humanos que están registrados en la Biblia. Y voy a usar algunos ejemplos bíblicos. Una teofanía es Dios o un ser angelical apareciéndose a alguien y que está registrado en la Biblia. Usted recuerda cuando Dios le aparece a Abraham en Génesis capítulo 12, Dios se le aparece a Moisés en Éxodo capítulo 3 en una zarza, Dios se le aparece a Jacob en Génesis 32 cuando está luchando con aquel ángel. Esa es una teofanía, una aparición de Dios o un ser angelical a un ser humano. Y la Biblia está bastante común la aparición de estas teofanías. Encontramos como Dios se le aparece a Aarón y también a Moisés. Y a través de ello encontramos diferentes pasajes bíblicos donde aparece la teofanía, un ángel o Dios apareciendo a un ser humano. Ahora, en la teofanía, compañeros, o en la aparición divina, normalmente estas componen 5 características. Dios se levanta, los discípulos le dicen, levántate que nos hundimos. Se levantó e inmediatamente Dios hizo callar a los vientos, se calmó la tempestad. Normalmente en esta aparición divina, Jesús, Hijo de Dios, o en la teofanía, hay 5 características. Primero, la demostración de un poder divino. En otras palabras, algo que va más allá del poder o el límite humano. Ver algo visible de un poder divino. Y aquí encontramos que esta característica se cumplió en este milagro, porque Jesús le dijo al mar, calla y enmudece, e inmediatamente el lago se tranquilizó y los vientos se calmaron. Ahora, hay una segunda característica que podemos relacionar lo que es una teofanía, la aparición de un ser divino. Y quiero destacar algo, pastores. Lo que quiero destacar en esta historia, un milagro, es que aparece en la escena un ser superior y ese es Jesús, el Hijo de Dios. Por eso que la teofanía nos dice que es la aparición de Dios o un ser divino o un ángel. Y aquí vamos a describir que realmente sí hay una teofanía, la aparición de un ser divino, Jesús, el Hijo de Dios. Una primera característica es que debe haber la demostración de un poder divino. Y Jesús muestra ese poder cuando calma la tempestad. Otro elemento en las teofanías es el temor humano. Ustedes recuerdan en la Biblia cuando aparece a Abraham en cierto aspecto, a Sara en cierto aspecto, a los padres de Sansón. Siempre hay ese temor cuando aparece ese ser divino. Y dice la Biblia que estos temieron en gran manera en el libro de Marcos. El tercer elemento es en las teofanías existe una exhortación, no tengas temor. Ustedes pueden ver en el Antiguo Testamento esa declaración, no tengas temor. Siempre que el ángel aparecía, no tengas temor. Aparece a Manoa, la esposa de Manoa, no sientas temor. Pues aquí Jesús les dice a sus discípulos, ¿por qué están atemorizados? Así que hay un tercer elemento de la teofanía. El cuarto elemento es la respuesta humana. ¿Qué hace este? ¿Qué es lo que ha hecho? Entonces los discípulos dicen, ¿quién es este? Y un quinto elemento esencial es la revelación en mensaje. ¿Cómo no tenéis fe? En esta historia realmente aparecen 4 elementos o características de las 5 que representa una teofanía. Lo que significa, pastores, no aparece el último, que es la revelación y el mensaje, porque los mismos discípulos iban a encontrar respuesta a esto, que no era ningún ser humano quien era capaz de hacer esto, sino que era el mismo Cristo. En otras palabras, lo que ellos reforzaron a través de este milagro es que quien estaba en medio de ellos era el mismo Cristo, por lo tanto era una teofanía, Dios estaba en medio de ellos. Y es interesante, por eso el versículo 41 dice, entonces sintieron un gran temor y se decían los unos a otros, ¿quién es este
que aún el viento y el mar le obedecen. O sea, reconocieron en la figura de Jesús, en la figura de Jesús, pues su parte divina, ¿no? Su parte divina. Y es interesante porque en este milagro, bueno, el Señor estaba presentándose a él, ¿no? Estaban iniciando, estaba iniciando el ministerio y esta tuvo que ser parte de sus primeras revelaciones de cómo él era Dios. Ahora, cuando nosotros entramos al capítulo número 5, entonces nos conseguimos con el relato del milagro del endemoniado de Gadara. Y le voy a preguntar entonces al pastor Daniel, ¿qué lecciones, o puede hablarnos un poquito del milagro, ¿verdad? Y qué lecciones nosotros podemos sacar para nuestra vida espiritual aparte de ese milagro? Está en mute, pastor, perdón. Gracias, pastor. Muchísimas lecciones y gracias a Dios que usted siempre lo enfoca hacia nuestra vida actual. No es solamente tener una clase bíblica acá, sino cómo eso influye en nuestra vida y influye mucho. Pensemos bien, hermanos, terminando el capítulo 4, hay una gran victoria en el lago porque el Señor calma la tempestad. Los discípulos que estaban atemorizados a pesar de ser pescadores, muchos de ellos, llegan triunfantes, pero llegan con miedo. ¿Por qué miedo? Quizás no miedo, expectativas, porque Jesús había demostrado su gran poder en el lago. Y la expectativa era la siguiente. Ellos ahora se dirigían a un territorio que era gentil o pagano. ¿Cómo sabemos eso? Porque el hecho de que el relato en Marcos 5 describa que al pie de la ciudad había una piara de cochinos o de cerdos o de puercos, no sé cómo ustedes le dicen en su país, indica que era un lugar pagano. Y al entrar allí, entonces Jesús estaba pasando. Esta es la primera vez que Jesús se dirige a territorio gentil. Así que me imagino a los discípulos un poco con expectativas porque ya no estaban en el territorio judío, ahora iban a territorio pagano, a territorio gentil. Por lo tanto, me imagino que al desembarcar allí en las orillas de Gadara, hoy en la nueva versión internacional se le dice Gerasa, allí ellos iban como mirando todo. Y imagínense entonces de pronto en ese sitio que es gentil, que es pagano, el primero que viene a darles la bienvenida, el primero que viene al encuentro es un endemoniado. Pero vaya qué endemoniado era este. Porque cuando uno ve el relato, y ustedes lo conocen, que los demonios se identifican, hablan de que eran una legión. Más o menos una legión podía tener entre 3.000 a 6.000 soldados de infantería. Así que era una gran cantidad de demonios que dominaban a esta pobre vida, a esta pobre alma. Y sale al encuentro de Jesús. Y me gusta mucho cómo la lección de escuela sabática nos titula este día. ¿Puedes oír un susurro por encima de un grito? Porque lo primero que el hombre hace es que se postra delante de Jesucristo. Ese hecho de haberse postrado indica que el que estaba en el momento, en el control de sus pensamientos, no eran los demonios, sino era el hombre. Y el hombre se postra. Y la palabra griega que se utiliza ahí es proskineo, que es la que se utiliza también para adorar. Y entonces cuando el hombre se postra está en una señal de adoración, pero cuando abre la boca, lamentablemente no habla él, sino que hablan los demonios. Y ahí comienza un diálogo bien interesante, un diálogo donde lo que más me gustaría destacar, pastores y hermanos, es que los demonios reconocen quién es Cristo, cosa que los humanos muchas veces no hacemos. Incluso los demonios, ellos expresan acerca de Cristo su divinidad. Recordemos en la sinagoga, ahí en Marcos capítulo 1, versículo 24, el hombre endemoniado le dice, sé quién eres, le dice a Jesús, sé que eres el santo de Dios. Aquí en el capítulo número 5 nosotros vemos cómo a Jesús también se le identifica como el Hijo del Dios Altísimo. Y cosa que con mucha claridad lo expresan los demonios y muy pocas veces los líderes religiosos lo hicieron, casi nunca. Otro asunto que vale la pena destacar de este encuentro es que el Señor Jesucristo, al liberar del demonio a este hombre, de los demonios a este hombre, ellos le piden que lo envíe a esa piara de cerdos que estaba allí cerca. Y ellos
son llevados, se les da la autorización para que vayan allá. Y cuando ellos poseen los cerdos entonces se lanzan por el barranco, caen al lago y mueren ahogados. Esto trajo una gran pérdida económica para los que estaban en la región, porque vivían de esa cría de cochinos. Ah, bueno, y aquí vemos entonces muchas lecciones. La primera, el hombre que no vivía con su familia, que no vivía en su ciudad, que vivía entre las tumbas, que estaba endemoniado, que estaba prácticamente entre los muertos y él era un muerto en vida, ese hombre que estaba contaminado. Eso es interesante destacarlo, porque este capítulo habla mucho allí al principio de contaminación. Tengo aquí algunos textos, si alguien quiere luego buscarlos, están en la lección de escuela sabática. Números capítulo 19, versículos 11 y 16 nos dicen que en las tumbas y los muertos eran considerados por los judíos impuros. Y para nadie es un secreto que los puercos, los cochinos para los judíos son contaminantes, son impuros también. El que lo toca se vuelve impuro. Eso está en Levítico 11:7. Así que aquí vemos una gran cantidad de impureza y de contaminación. Y me gusta, hermanos, que Cristo entonces viene a limpiar todo eso. Cristo viene a limpiar todo eso. Al hombre lo libera de los demonios. Y aunque el hombre quiere seguir a Cristo en su ministerio, no le permiten, porque el Señor tenía un as bajo la manga. ¿Por qué? Porque la gente del sector, cuando pierden las piaras de cerdos y todos esos cerdos mueren y viene esa quiebra económica, ellos en vez de reconocer el milagro que estaba ocurriendo con ese endemoniado que ellos conocían y el poder que tenía el Señor de liberar de los demonios, ellos le piden a Jesús que se vaya del lugar. Entonces miremos la escena y el contrapunteo entre el bien y el mal. El Señor libera al endemoniado, un punto para Cristo o 2 puntos si estamos jugando básquetbol. Y entonces el demonio viene y desbarranca a los cerdos y entonces empata el juego. ¿Por qué? Porque acaba con ellos y entonces la gente le pide a Jesús que se vaya. Pero el as bajo la manga que tenía el Señor era que dejó allí a un misionero, al mejor de todos, a ese hombre que había sido liberado de los demonios. Y esa es la mayor lección que yo creo que nosotros podemos aprender, pastores, hermanos. Yo creo que todos nosotros también somos dominados por diferentes tentaciones, por diferentes debilidades. Algunos llaman nuestros propios demonios. El Señor puede limpiarnos, sanarnos, curarnos. Y la mejor manera de nosotros permanecer en el Señor es que nos convirtamos en los portadores, testificadores, dando testimonio de lo que el Señor Jesucristo ha hecho y está haciendo en nuestras vidas. Así que si de pronto alguna persona me está escuchando ahora y tiene problemas serios con alguna debilidad, alguna tentación, y usted está siendo dominado por eso, que aunque quiere dejarlo no ha podido, el Señor Jesucristo tiene todavía hoy el poder de sanar, de quitar, de liberar cualquier contaminación y cualquier inmundicia en nuestras vidas. Pero no nos llama para que ahora quedemos sin hacer nada. Una vez liberados, el Señor nos pide que también nos volvamos misioneros para Él, porque ahí estaba comenzando la misión de los 12 apóstoles justamente. Así es. Y es interesante porque aunque en este momento Jesús no pudo entrar en la predicación del Evangelio allí en Gadara, sí, como dijo usted, deja este testimonio. Y después cuando Jesús regresa nuevamente a esta zona, ya lo aceptan. ¿Pero por qué lo aceptan? Por el testimonio que había dejado aquel hombre. Es que el hombre era terrible. Si usted lee Mateo, la historia de Mateo, dice que ninguno podía pasar por allí, o sea, no podían ni caminar. Entonces ya después ver al hombre en su forma normal, pues sirvió de testimonio. Y aunque en el momento no lo aceptaron, después, cuando Jesús regresa a Gadara, pues el testimonio de este hombre ayudó a que el mensaje se pudiera ampliar. Ahora, cuando nosotros seguimos estudiando la lección, ahora Jesús se monta al barco nuevamente, como lo habían echado, y va hacia otra zona. Y ahora aparece entonces en escena otro milagro, pero saben, y bueno, le tomo ahí un minuto a Albert para que nos explique este milagro, ¿no? Pero lo que me gusta es cómo Jesús va saltando, ¿no? Primero el milagro con los discípulos, después el milagro con un gentil. Ahora vamos a ver el milagro con una inmunda o con alguien rechazada por la sociedad en su condición en la que estaba.
pero también vamos a ver un milagro con un grande persona de la sinagoga. O sea, Jesús estaba abierto a cualquier tipo de clase de persona para poder llegar y hacer su obra. Pastor, ¿qué nos puede hablar entonces de este milagro que se encuentra registrado allí entonces en Marcos capítulo número 5, versículos 21 en adelante? Muy bien, aquí encontramos algo interesante. Un ministerio dinámico y activo de Jesús. Jesús está realizando en este periodo de tiempo, está activamente movilizando su ministerio a diferentes puntos geográficos. Jesús está regresando de un territorio gentil, como el pastor lo está mencionando, Gadara, un territorio no cristiano, no judío, mejor dicho. Y ahora vuelve a territorio suyo, territorio religioso, territorio judío. Y se encuentra con esta situación. Y pastores, vamos a ver el segundo relato sándwich, como se acuerdan de la lección pasada. El relato sándwich es cuando comienza un relato, se interrumpe o se introduce otro relato ajeno y vuelve a la conclusión del primer relato. ¿Recuerdan eso la semana anterior? Pues hoy vamos a ver el segundo relato sándwich y creo que más adelante nos vamos a encontrar el pastor con el tercero. El segundo relato sándwich, pastor, Jesús llega a tierra judía de nuevo y se encuentra con la situación de un alto dignatario de la sinagoga, un individuo religioso llamado Jairo. Jairo llega, se postra y va en búsqueda de ayuda. ¿Saben qué interesante para esto? Que el ministerio de Jesús es un ministerio holístico para todos, religiosos, para gentiles, para menospreciados, porque hay un relato interesante. En esta historia sándwich, compañeros, hay dos personajes o dos poblaciones bien marcadas o dos identificaciones bien marcadas. Jairo, dignatario religioso de prestigio, una persona que tenía alto estatus de la sociedad, pero nos encontramos con una dama desprestigiada, una dama que según Levíticos capítulo 17, una persona reconocida como inmunda por su hemorragia de 12 años de sangre fluyendo sobre ella. Así que, pastores, Jesús está enfrente a dos relatos con dos distinciones bien marcadas. Uno, un religioso dignatario. Dos, una menospreciada, inmunda, impura. Y dice la Biblia que en el proceso que Jesús iba en camino hacia la casa de Jairo, aparece una interrupción en la historia y aparece una mujer con su flujo de 12 años y está allí martirizada y toca el manto del vestido o la túnica de Jesús y ocurre un milagro de sanidad. Pero saben, más que el manto, Jesús hizo la siguiente expresión: hija, tu fe te ha salvado. Jesús no solo hace una liberación física, pero sino lleva a una profundidad. La palabra salvado tiene una relación de sanidad espiritual y una sanidad física. Hay una sanidad física, una sanidad espiritual. Esa misma palabra se utiliza salvado para sanar. Y esa expresión de sanar es una sanidad completa. No solo es una aplicación homilética, sino teológicamente esa palabra implica sanidad y salvación. Y por tal razón, Jesús hace una liberación sobre una desprestigiada, una menospreciada, una por la sociedad apartada. Y ahora va a la casa del religioso, encuentra a la niña muerta, entra, hace el milagro, talita cumi, hija, a ti te digo, levántate.
y hace ahora un milagro en la sociedad alta. Un Jesús holístico, un Jesús compasivo para clases altas y para clases desprestigiadas. Vence la enfermedad, pero no solo vence la enfermedad, sino encontramos en esta historia, pastor, a un Jesús para todas las clases, para toda la sociedad, a un Jesús para todos, para los de clase alta, para los de clase baja. Y ahí mostramos, el pastor hablaba para los gentiles, un Jesús mostrado y presto para todos, alta clase, baja clase, gentiles, hace milagro para todos los que le buscan. Sí, y es interesante, pastor, porque cuando nosotros vemos eso, no, la parte holística, nos vamos a dar cuenta que es para todos y se resume el texto que dice, y el Señor vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. O sea, perdidos hay entre los menospreciados, perdidos hay entre los ricos, perdidos hay entre las Mm, clases medias, y el ministerio de Jesús fue holístico. Ahora, ese ministerio de Jesús causó aceptación para muchos y rechazo para otros. Entonces, cuando nosotros nos introducimos allí en Marcos capítulo número 6, nos Dice. vamos a dar cuenta de eso. Y bueno, le voy a pedir al pastor Daniel que nos hable un poquitico acerca de ese rechazo y esa aceptación. ¿Alguna vez te han rechazado a ti? Nosotros como pastores vivimos mucho esa experiencia que presentamos el Evangelio, hacemos las invitaciones tanto públicas como privadas a personas para que acepten a Cristo como su Salvador personal. Y qué triste es cuando la persona rechaza o dice que no o sencillamente no toma una decisión. Y es sorprendente que Jesucristo, el mejor predicador de todos, el Hijo del Dios Altísimo, como expresaba el endemoniado, también fue rechazado. El versículo 6 del capítulo 6 dice así: y estabas asombrado, Jesús, por la incredulidad de ellos. Qué tremendo. Esto es tremendo. El propio Jesucristo fue rechazado. Ahora, ¿por qué? ¿Esto fue dónde? Saliendo un poco de la región allí donde nos encontrábamos, en Capernaum, nos venimos más hacia la tierra, más hacia Nazaret, justamente donde Jesús se había criado. Y esa es una de las razones por las que a Jesucristo se le rechazó. ¿Por qué? Porque lo conocían. Pueblo pequeño, infierno grande, dice la gente. A Jesús lo vieron crecer allí. Jesús es el hijo del carpintero, conocían a su familia. Ahora, él no lo conocían como un maestro, no lo conocían como un predicador, como un rabino, no, nada de eso. Casi todo su ministerio, sus milagros los había iniciado en Capernaum, en la región al pie del lago de Galilea. Así que para acá no lo conocían mucho, pero habían oído de su fama. Y cuando él llega allí, pues como siempre, de manera muy normal, la gente como que tiende a este lo conozco yo, y ¿qué me va a enseñar este a mí? Normalmente cuando una persona sale de un territorio y vuelve famoso a ese territorio, la gente le da la bienvenida, la gente lo felicita, la gente se enorgullece porque un coterráneo le ha ido bien, pero no fue así en el caso de Jesús. Lamentablemente fue rechazado. Otra razón por la que probablemente puede haber sido rechazado, recuerden ustedes que ya lo vimos en lecciones pasadas, Jesús tuvo un percance con su familia. Él mencionó acerca de su familia que estaba diciendo que él estaba medio loco. Él tuvo un percance con ellos y quizás esas fueron las razones por las que de pronto él fue rechazado. Ahora, una gran enseñanza es qué hacer si alguien te rechaza, qué hacer si alguien nos rechaza a nosotros. Bueno, Jesús, el versículo 6 dice exactamente lo que hay que hacer. A pesar de que se asombró de la incredulidad de muchos, dice, recorría las aldeas alrededor enseñando. O sea, si aquí te cierran una puerta, tienes que ir a otra. Ahora, el pastor Albert hablaba del relato sándwich y aquí en el capítulo 6 le encontramos el tercer relato tipo sándwich, porque desde el versículo número 7, cuando Jesús envía a los discípulos a predicar, ellos luego vienen de hacer su recorrido misionero y dan un informe. En el versículo 7 comienza la instrucción y cómo los envía Jesús, pero hasta el versículo 30 es cuando dice que ellos regresan, se juntaron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y enseñado. Pero ¿qué hay en el medio del relato del envío y el informe? Hay una triste noticia: la muerte de Juan el Bautista. Usted lo puede ver allí desde el versículo 14 en adelante hasta el versículo 29. ¿Y qué enseñanzas tenemos aquí? Hay contrastes. El primer contraste, los discípulos libremente iban a predicar el Evangelio. Juan estaba preso por el Evangelio. Los discípulos sacan demonios, sanan enfermos y Juan está muriendo, decapitado en la cárcel.
Ellos dan testimonio por los milagros que están logrando en el nombre de Jesús, y Juan, su último testimonio en la cárcel fue con su propia vida. Allí encontramos un contraste marcado y tenemos que aprender de eso. La gente nos va a rechazar, vamos a tener desafíos en el nombre de Jesucristo, y algunos de nosotros inclusive tendremos pérdidas materiales, físicas, por estar predicando el Evangelio. Pero recordemos que el mejor ejemplo fue nuestro propio Señor Jesucristo. La muerte de Juan el Bautista fue un vaticinio de lo que iba a ocurrir con Jesucristo. Pero la enseñanza de todo esto es que a pesar de que somos rechazados, muchos también se han convertido, y hay que seguir haciendo la obra y la predicación. Gracias, pastor. Y bueno, la parte final ya, porque el tiempo se nos va, como siempre, todas las semanas se nos va rápido. Los entendemos, maestros de escuela sabática, cuando el tiempo les va dando el sábado, ¿no? Pero terminamos entonces, luego de esa aceptación y rechazo, ¿no? Y de la misión de estos discípulos, los 12, terminamos con un milagro que, déjeme decirle que es el único milagro registrado en la escritura donde aparecen Mateo, Marcos, Lucas y Juan. O sea, no hay Ujú, otro milagro registrado en los ujú. 4 evangelios. Cualquier otro milagro usted lo puede ver registrado en Mateo, en Lucas, o en Juan, o en Marcos, Lucas. Pero el de la alimentación de los 5,000 es el único que aparece en los 4 evangelios. Y pastor, bueno, para ir cerrando la lección, ¿qué importancia tiene este milagro, pastor Albert, con referencia al estudio de la lección? Muy bien, pastor. Prácticamente Jesús está después todo esto alrededor del lago, estos milagros en ese círculo especial. Llega un punto donde cruza y se da la sorpresa que hay una multitud esperándolo. Mm, Y ahora atender a una gran multitud les predica. Después de predicar se da cuenta que tienen hambre. Le dice a sus discípulos, denle de comer. Algo humanamente los números comenzaron a salir en su cabeza, el tesorero. mm, Dijo, no, 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 no alcanza. No hay plata para eso. Y inmediatamente, en resumen, Jesús hace la multiplicación de los panes y los peces. Y yo quiero destacar un principio detrás de todo esto. Ven y dicen, no, ¿para qué estamos más? Aquí ya tenemos al que nos va a liberar de ese yugo de los romanos. Este es el que va a levantar un nuevo reino. Este multiplica panes, este multiplica peces. Este es el reino que queremos nosotros. Ya no queremos estar bajo el reino de Roma. Lo que ellos no sabían que Jesús estaba preocupado más de la liberación de ese yugo, sino una liberación espiritual. Ese fue su ministerio, liberarlos de la condenación del pecado. Vino a buscar y a salvar los perdidos. Inmediatamente los discípulos tampoco entienden y no conocen y comienzan, compañeros, a hacer de Jesús a la publicidad para ser el líder político. Aquí está nuestro próximo gobernante, aquí está el próximo rey entre nosotros. Pero en lugar de dejarse llevar por un sentimiento de exaltación, Jesús rechaza los honores y se pone a orar. Su ministerio estaba más allá de un ministerio terrenal basado en el reino de este mundo, sino un ministerio terrenal, buscar y salvar a los perdidos. Y el enfoque que debemos de hacer es, ¿qué es Jesús para nosotros? ¿Un suplidor de necesidades o un salvador el cual necesitamos? Y eso fue el contraste que hubo en esta historia. Y como lo digo, ¿no? El pastor Daniel nos hablaba de rechazo, su gente lo rechazaba, pero por el otro lado había una cantidad de gente esperando un milagro o esperando a escucharlo, esperando que hablaran. Y bueno, tristemente también generó en esto unas falsas de expectativas, ¿no? Para aquellos que inclusive dice la hermana White que hasta los mismos discípulos se mezclaron en esa idea, ¿no? Y que pensaron, bueno, si Jesús es rey, yo voy a hacer esto, voy a hacer lo otro. El libro de Marcos termina nuevamente
con otro milagro en el lago, ¿no? O sea, empieza con un milagro en el lago que le dice calle y enmudece y Jesús estaba ahí, pero ahora lo vemos con unos discípulos ahora solo en el lago, como viendo a ver, bueno, Jesús, ok, ya les enseñé que no tienen que temer, ahora no voy yo y los mando otra vez al lago solo. Y bueno, termina con otro milagro como este. O sea, esta lección nos habla de lo multifacético del ministerio de Jesús, mostrando su poderío, tanto en la naturaleza como en el cuerpo humano, como en las necesidades de las personas con hambre, como en los necesitados de salvación y sanidad, con los endemoniados. Ese mismo Jesús es el mismo Jesús presente en nuestra vida hoy, que puede hacer lo mismo por cada uno de Amén. nosotros. Así es. Pastores, gracias por tomar el tiempo, por estar con nosotros, y la lección de la semana que viene, ya la lección número 6, vamos a estar estudiando de adentro hacia afuera. Así que, mis queridos, los invitamos a que puedan compartir con nosotros. Grandes bendiciones y nos vemos con el favor de Dios la semana que viene.